Ahora sí, queridos estudiantes, vamos a empezar y aquí tenemos una pregunta y dos imágenes. Vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. ¿Sabes quiénes son estos personajes de las imágenes? En la primera imagen podemos observar nosotros a un gran número de héroes que nosotros ya conocemos en la actualidad. El Capitán América, Thor, inclusive hemos visto películas de ellos, ¿no? Superman, la Mujer Maravilla y tantos héroes de la imaginación o de la fantasía. Pero en el cuadro 2 también encontramos a otros héroes, pero ya no son héroes fantasiosos, sino son héroes reales. Ahí tenemos a José Olaya, tenemos a Miguel Grau, a San Martín, tenemos a Bolívar, Andrés Avelino Cáceres, Francisco Bolognesi, etcétera, personajes que dieron la vida por tu país. Así que, ¿de qué es lo que vamos a trabajar? Sí, tiene que ver mucho con los héroes. Antiguamente, la literatura se basaba en escritos dedicados a héroes, quienes cantaban las hazañas de estos héroes. Y ya vimos nosotros la clase pasada en uno de los géneros literarios. ¿Cuál género crees tú es que habla acerca de las hazañas de los héroes? ¿Sí? ¿Ya lo tienes en mente? Claro, es el género épico. Así que a tomar muchísima atención. Género épico o la épica y sus especies. ¿Qué es el género épico? Son narraciones extensas, escritas en verso, muchos de ellos, que buscan glorificar las grandes hazañas de sus héroes, que poseen cualidades sobrehumanas, personajes como modelos, arquetipos o prototipos. Claro, la literatura antigua hablaba de estos héroes, héroes mitológicos también, o dioses mitológicos, pero también existían otros héroes reales, no sacados de la invención, y vamos a conocer posiblemente algunos de ellos. ¿Cuáles son las manifestaciones literarias del género épico o también llamado subgéneros? Tenemos el poema épico, la epopeya y el cantar de gesta. Vamos a conocer a cada uno de ellos. El poema épico es un poema narrativo extenso en estilo majestuoso que cuenta aventuras, proezas de un héroe sobrehumano o de varios héroes, comprometido en una búsqueda peligrosa o en algún empeño serio. Entonces el poema épico narra hazañas o va dedicado a un héroe o a varios héroes. Características generales del poema épico. Se consideran de autoría colectiva, o sea, no es un solo autor, sino varios autores. Cada enunciador aporta algo de su contexto, o sea, en los lugares donde suceden los acontecimientos. Otra característica, las acciones que se encadenan para formar la historia son grandes acontecimientos, casi siempre de carácter bélico, quiere decir siempre de batallas o de guerras. Tiende a exaltar al personaje, quien dota de fuerza extraordinaria, al tiempo que lo convierte en un héroe. A pesar que existían héroes reales, igual se le dotaba de mucha habilidad y de mucha fuerza. Esta modalidad permitía su difusión dentro de la tradición oral. Por esta razón también se denomina poema épico. Sí, su transmisión fue más oral, porque se recitaba y eran los juglares, muchos de ellos quienes cantaban estas hazañas. Y forma de presentación es en verso. La epopeya consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo, ojo, un pueblo, en torno a la figura de un héroe que representa sus virtudes de más estima. Casi siempre estas acciones son guerras o viajes y suelen ser muy extensas. Aquí ya habla de un héroe, pero interviene
también tiene que ver mucho las acciones o las memorias dedicadas al pueblo. Características. Tienen un sentido religioso como las cruzadas. Toda composición de aquella época giraba en torno a Dios, porque Dios era el centro de todo. Y las cruzadas, pues era un movimiento, organización que conquistaban pueblos en nombre de Dios. Otra característica, tiene un sentido patriótico, siempre buscaban ellos liberarse de la opresión, es por eso que buscaban la independencia de un lugar. Otra característica, los protagonistas son los héroes de la historia. Otra característica más, se narran en pasado y por último, son hechas para ser escuchadas. Cantar de gesta o cantares de gesta narra las hazañas de un héroe que representa las virtudes que un pueblo o colectividad consideraban modélicas durante el medioevo. Quiere decir que el pueblo decía y se basaba en el ejemplo de los héroes. Aquí sí habían escasos elementos divinos y fantásticos. Dentro de sus características tenemos que eran anónimos, se transmitían de forma oral, tenían una métrica irregular, quiere decir que todos los poemas no tenían la misma medida métrica o sílaba métrica. Solían ser versos de 14 sílabas divididos en dos hemistiquios por medio de una cesura. ¿Qué son los versos de 14 sílabas? Quiere decir que cada verso tenía esa medida, al que se le llaman también como versos alejandrinos. Solían estar destinados a ser cantados por los juglares. Sí, ellos se encargaban de narrar estas hazañas y lo hacían en las plazas. Dos ejemplos de cantares tenemos el cantar del Mío Cid y el cantar de los infantes de Lara. Bien, ahora desarrollar las actividades y aquí te estamos presentando un texto, un fragmento o un resumen acerca de la Ilíada. Hay que leerlo con mucho cuidado y luego a desarrollar lo que nos solicita o lo que se te solicita. Vas a escribir el resumen del fragmento en como máximo 5 líneas o 5 renglones y luego vas a completar el cuadro, quién es el héroe, cuáles son los dioses o quiénes son los dioses, de qué trata el fragmento, a responder a la siguiente interrogante que había provocado Agamenón con la apropiación de Briseidia y qué le prometió Agamenón a Aquiles y por último a qué especie épica pertenece el fragmento y vas a responder por qué. Muchísimas gracias, espero que la explicación te haya servido de mucho y no te olvides, yo me quedo en casa. Que Dios te bendiga y espero encontrarnos pronto. Hasta luego, cuídate.